agradecido contigo, con la presentación tan diligente como siempre. Y bueno, permítanme detallar algunas referencias porque estamos en una época bastante complicada, una época en la que es Navidad y normalmente este tipo de temas resulta sumamente complicado de evaluar, ¿correcto? No es una situación muy positiva, muy buena, muy interesante para la evaluación. Lamentablemente tenemos que detallar que estos contextos superan el valor referencial en el que habitualmente tenemos que evaluar, ¿correcto? Y si me permiten, por favor, vamos a compartir unas diapositivas. Un segundito, por favor, y comencemos a explicar entonces nuestra sesión. Me confirma, Reader, si se puede ver, ¿sí? Sí, maestro, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar los grandes inconvenientes a nivel de régimen de visitas, tenencia, alimentos, tenemos que considerarlo en una perspectiva mucho más general, porque recuérdese que estamos ante una situación de crisis total. Una pareja que eventualmente no tiene situaciones de crisis, no tiene pues los grandes inconvenientes de solicitar o la tenencia o el reconocimiento del régimen de visitas o eventualmente proceder a las variaciones en las cuales se genera este régimen de visitas, porque finalmente suelen ocurrir muchísimos inconvenientes en los cuales ya tenemos que tomar en cuenta que existe una situación crítica en la que probablemente comencemos a determinar varios factores. Y el primero de ellos es que tenemos que establecer de que en primer término tenemos a las relaciones familiares en situación de crisis. Y recuerden, si estamos hablando de una situación de crisis, es evidente que ya de por sí tenemos una situación de violencia invisible. ¿Por qué? Porque muchas veces es negado, porque muchas veces es complicado, porque muchas veces en épocas de Navidad es sumamente complicado. Pero no es solamente en referencias en el ámbito sencillo de lo que es una evaluación de Navidad. Muy por el contrario, mis queridos amigos, recuerden que este tipo de situaciones no se presentan solamente en este ámbito. Por lo tanto, cuando comenzamos a analizar situaciones en las cuales se pueden registrar 4 tipos de referencias a nivel de progenitores, ¿correcto? Tenemos que detallar y tenemos que hacer una referencia muy significativa. Esa referencia significativa está expuesta en el ámbito de lo más cotidiano. ¿Existen otros tipos de familias? Sí, pero normalmente en situaciones en las cuales ya analizamos relaciones familiares en crisis, nos vamos a centrar solamente en este ámbito, ¿correcto? ¿Por qué solamente nos vamos a relacionar en este ámbito? Primero, porque es el más complicado. Segundo, porque es el más referencial. Tercero, porque es el que genera mayores cantidades de problemas. Y por eso es que por regla general, entonces podemos identificar una serie de situaciones críticas. Críticas en particular porque todos esos contextos de violencia van a ser absolutamente, ¿qué cosa? Delimitados. Y no es poca cosa, señores. Lamentablemente ni siquiera las mismas personas involucradas en estos conflictos son conscientes de lo que están asumiendo, de lo que están padeciendo, de lo que están desarrollando. Y eso nos permite entonces identificar y comprender que tenemos que extender el ámbito de evaluación. ¿Por qué? Porque si comenzamos a evaluar, recuérdese que por estas fechas, ¿correcto? Vamos a ubicar unas referencias sumamente muy significativas. ¿Cuáles referencias significativas las vamos a encontrar? La primera de ellas, que es lo usual, ¿correcto? Lo usual, obstrucción de vínculo. Cuando normalmente un progenitor no puede tener contacto
con su hijo, esencialmente porque hay una condición de por medio que puede generar una serie de vicisitudes, pero que eventualmente las tenemos que detallar. Segunda referencia muy conocida en el ámbito de la obstrucción de vínculo. Señores, la alienación sobre el hijo por parte del progenitor 1. ¿Por qué estamos hablando de progenitor 1 y luego vamos a hablar del progenitor número 2? Primero porque en situaciones de estas épocas es que normalmente ambos progenitores ejecutan ese tipo de actos negativos contra sus propios hijos, ¿correcto? Entonces, en este sentido, el progenitor número 2. Pero no son las únicas, señores. Recuérdese que bajo estos contextos también llegan a evidenciarse algunas situaciones, como por ejemplo el chantaje económico. No verás a tu hijo si es que no pasas alimentos. Y ahora toca recibir parte de tu gratis o tienes que aumentar la cuota de pensiones, si no, no lo vas a ver. Y a veces eso involucra no solo Navidad, sino también Año Nuevo, ¿correcto? A veces es una cuestión de chantaje moral y muchas veces comenzamos a evaluar situaciones críticas en las que ya comenzamos a detallar violencia psicológica entre los progenitores, ¿correcto? Y comenzamos a ver violencia física entre los progenitores. Como ustedes podrán observar, una serie de elementos que entonces nos permite identificar una situación absolutamente crítica, ¿correcto? Una situación crítica que evidentemente tenemos que indicar el por qué se desarrolla justamente en estas épocas. La razón principal no es solamente Navidad. Todo el mundo identifica a la Navidad como si fuera el único elemento de referencia. Lamentablemente no es así. Cuando una familia ya se encuentra en una situación absolutamente crítica y en una situación absolutamente negativa, normalmente también va a tener, ¿qué cosa? Otros contextos en los cuales se desarrollan estas situaciones negativas. ¿Cuáles son las situaciones negativas más comunes? Vayamos a identificarlas. Hoy por hoy, la Navidad, ¿correcto? Navidad va a ser el más conocido, pero insisto, no es el único. No es el único. Hoy, porque evidentemente es una situación sumamente especial, es una situación en la cual normalmente los familiares, no solamente los progenitores, sino toda su familia, procuran tener una vinculación con los hijos, ¿correcto? Pero recuérdese que también esto está vinculado a ¿qué cosa? Al 31 de diciembre, ¿correcto? Y es una fecha nuevamente bastante significativa, 24-25 de diciembre. A ver, esto lo voy a tratar de desarrollar en letras mucho más pequeñas y que nos permitan desarrollar. Muy bien, pero insisto, no son las únicas fechas, ¿correcto? Recuérdese que en este ámbito y en este contexto también podríamos ubicar dos fechas muy significativas: Día de la Madre, Día del Padre, que aunque parezca increíble, suelen ser negados por los mismos progenitores porque son fechas complicadas. Segundo, 28 de julio o fiestas patrias, ¿correcto? Y también podemos ubicar otras dos fechas que van a ser sumamente significativas. ¿Cuáles? Pascuas, ¿correcto? Semana Santa. ¿Por qué? Porque hay vacaciones y eventualmente es un feriado largo, ¿correcto? Luego, cumpleaños, ¿correcto? Y no son, como les digo, fechas tan sencillas de manejar. Normalmente en este tipo de situaciones existen una serie de variables que van a poder, ¿qué cosa? Complementar otro tipo de referencias, como por ejemplo los cumpleaños de los abuelos. ¿Cuántos? A veces 4, a veces hay hasta más, ¿correcto? Porque recuerden que a veces los abuelitos ya tienen una nueva pareja y a la que consideran también abuela o abuelo, dependiendo del caso, pero no son los únicos. Recuérdese que en este sentido, acá estamos hablando también, ¿qué cosa? Los cumpleaños de los progenitores, ¿correcto? Cumpleaños de cada
progenitor. Acá también tenemos que hablar del cumpleaños del hijo, que es sumamente importante y tal vez una de las fechas más significativas, ¿correcto? No son las únicas ocasiones, ¿correcto? También van a haber, ¿qué cosa? Que van a haber situaciones bastante particulares, como por ejemplo, una fecha sumamente sensible para lo que significa la familia peruana. ¿Cuál será? A ver, por ejemplo, ¿cuál será? Señores, carnavales. Para el interior del país, el participar en los carnavales es algo sumamente especial. Y así van a existir otro tipo de fechas donde los familiares suelen tener bastantes situaciones controversiales. Pero insisto, no solamente a nivel de parejas, está involucrada toda la familia. Este contexto entonces en la cual el hijo literalmente se convierte en una situación de manipulación extrema, nos permite identificar los mayores niveles de crisis. Normalmente lo vamos a ver en patria potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos. ¿Correcto? Recuérdese que cada uno de estos elementos tiene algunas características. Y fíjense cada situación. Miren, y se han identificado dos esquemas. Vamos a diferenciarlos por colores para que pueda ser mucho más claro estas referencias, ¿correcto? Miren, señores, en el contexto de la identificación de nuestras vías, vamos a detallar. Para el caso de alimentos y del régimen de visitas, la vía judicial, por regla general, el juzgado de paz. Y la vía judicial, normalmente también es posible utilizarla en juzgados especializados, ¿correcto? Por eso es que se han detallado en este sentido estas diferencias, pero en realidad tienen que ver con la misma condición, parentalidad, ¿correcto? La evaluación de la parentalidad, entonces, es sumamente condicionada. ¿Por qué? Se cuestiona la parentalidad de cualquier progenitor con estos tipos de inconvenientes. Y fíjense, señores, patria, potestad y tenencia se suelen evaluar qué cosa, igual que también en alimentos, en un proceso único, se pueden ejecutar procedimientos cautelares, como también se pueden ejecutar procesos de conocimiento. En otras palabras, estamos analizando que es posible ejecutar procesos únicos, procesos en juzgados diferenciados, procesos que eventualmente pueden ser atomizados. Entonces, ante estas condiciones, recuérdese que la patria potestad, la tenencia, el régimen de visitas y los alimentos nos permiten detallar una serie de referencias que nos van a permitir detallar muchísimas cosas. ¿Dónde ubicamos nuestra referencia procesal? ¿Cómo ejecutamos nuestra demanda o eventualmente fundamentamos nuestra pretensión a través de una acción? ¿Cómo identificamos una parte procesal respecto a la legitimidad del interés para obrar? ¿Cómo logramos involucrar a una persona que no forma parte del contexto tradicional de parte procesal para que pueda involucrarse en un conflicto? Por ejemplo, cuando estamos hablando de familias ensambladas, ¿correcto? Recuérdese que hoy por hoy la pareja de un progenitor que tiene inconvenientes con respecto del vínculo familiar también está afectado y por lo tanto forma parte de esta relación familiar que está perjudicada por la acción del otro progenitor. Igualmente comenzamos a analizar la etapa de postulación y el contexto judicial. No siempre se inicia inmediatamente la crisis familiar. Recuérdese que en este contexto la crisis familiar no siempre va a estar detallada de forma inmediata. En fechas especiales, sí, correcto. En fechas especiales sí va a haber algún inconveniente, alguna referencia sumamente importante y por eso la vamos a detallar, correcto. En fechas importantes, en situaciones totalmente negativas, vamos a darnos cuenta que va a existir, ¿qué cosa? Una condición sumamente negativa en la cual vamos a comenzar a detallar, ¿qué cosa? Muchísimas referencias negativas. Y referencias debido esencialmente, ¿qué cosa? A una
condición muy particular. En el resto de días, en el resto de épocas en el año, las parejas no se pelean al mismo nivel, solamente en estas fechas importantes. Y si se dan cuenta es, ¿qué cosa? El continuum de todo un año. Por eso es que es importantísimo entender que cuando analizamos el contexto de patria, potestad, tenencia, régimen de visitas, podemos observar varias situaciones. Por ejemplo, un proceso principal respecto a los derechos e intereses de los progenitores, como por ejemplo a través de un divorcio. Y ojo, recuerden que en un divorcio sí es posible plantear alimentos, sí es posible analizar el contexto del régimen de visitas. En un proceso derivado, por ejemplo, en situaciones de violencia familiar o en situaciones de tocamientos indebidos, ¿correcto? Donde cuando ya se genera una situación de denuncia de violencia familiar, automáticamente el denunciado, que normalmente es el papá, ¿correcto? Ya no puede tener tenencia y eventualmente su régimen de visitas queda totalmente limitado, ¿correcto? Esa es una característica típica, ¿correcto? Y eso lo vamos a poder analizar a través de los tiempos, ¿correcto? Luego vemos un proceso complementario donde la acumulación de alimentos más filiación extramatrimonial es posible ejecutarse. Pero recuérdese que en muchos casos el contexto viene principalmente con el tema del pago de la tasa para efectos de ejecutar el procedimiento de ADN. Por ello es que, por regla general, ¿qué es lo que se asume? Que puede que exista un proceso secundario, filiación, principalmente para demostrar qué cosa, una condición respecto a la impugnación. ¿Por qué? Porque recuérdese que si se impugna la filiación, evidentemente los alimentos van a ser qué cosa, cuestionados. ¿Correcto? Cuestionamiento de alimentos, ¿por qué? Porque evidentemente el que ha sido imputado de paternidad ha demostrado que no es el padre. Y eso podemos detallarlo a través de procesos paralelos, a nivel de procesos de violencia familiar, a nivel de vías jurisdiccionales diferentes, por ejemplo, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. ¿Y a qué se debe este tipo de situaciones? ¿A qué se debe este tipo de referencias totalmente negativos? ¿Correcto? En donde podemos ubicar, ¿qué cosa? Que van a existir varios inconvenientes sobre los cuales entonces tenemos que establecer algunas condiciones para poder evaluar del por qué es posible tener muchos tipos de procesos, ¿correcto? ¿Por qué es que podemos observar que en nuestro sistema judicial podemos ubicar tantos procesos, ¿correcto? Cuando parecería, ¿qué cosa? Parecería referencial el no ubicar, ¿qué cosa? Una situación tan complicada con respecto de las partes procesales, ¿correcto? Entonces, ante estas referencias, el hecho de tener varios inconvenientes nos permite decir, inclusive, señores, y esto, a ver, vamos a ver si es que lo logramos reducir un poquito, que nos permite detallar que esto de los procesos puede que no necesariamente, ¿correcto?, se desarrolle en una oportunidad muy significativa. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ya se acude a la vía judicial, es que ya el conflicto literalmente es, ¿qué cosas? No tiene un camino de retorno porque los progenitores ya están totalmente empecinados en desarrollar el litigio a su máxima expresión. ¿Correcto? Recuérdese que esto es una situación absolutamente usual y ordinaria y se debe principalmente al manejo, al mal manejo de una crisis familiar. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las familias tienen crisis. El problema es que no toda crisis va a generar violencia familiar. Entonces, vean que en este ámbito siempre vamos a ubicar qué cosa, un proceso judicial. Por lo tanto, uno de los principales elementos que vamos a ver, ¿qué cosa es? Proceso judicial. Y por ende, acá va a haber, ¿qué cosa? Un expediente judicial. Con lo cual también vamos a ubicar, ¿qué cosa? A un magistrado y vamos a ubicar a todo un equipo de especialistas que normalmente son ajenos al contexto familiar. ¿Por qué? Porque recuérdese que antes de esta referencia existe una etapa prejudicial, ¿correcto? Y esa etapa prejudicial es inclusive
mucho más significativa y mucho más valiosa que eventualmente la que se ha desarrollado en primer término, ¿correcto? Esta primera etapa que nosotros la identificamos como crisis familiar, entonces nos permite, ¿qué cosa? Detallar una condición muy particular, que lo que ha existido previamente, ¿correcto? Responde o a una esfera íntima o a una esfera absolutamente privada. Y recuérdese que en este ámbito, señores, recuérdese que en este ámbito nadie conoce esa realidad. Esfera íntima, esfera privada. ¿Correcto? Hay un quiebre, evidentemente, va a ser impuesto por una realidad totalmente dramática, ¿correcto? El gran inconveniente es, señores, los tiempos responden a una condición totalmente distinta, ¿correcto? Los tiempos van a ser analizados de distinta manera y podemos, ¿qué cosa? Duplicar estos contextos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque vamos a detallar una gran condición. Todas estas referencias se van a poder detallar en una condición muy significativa. ¿Cuál va a ser esa condición significativa? El tiempo, ¿correcto? Y recuerden, señores, el tiempo no necesariamente se va a evaluar bajo las mismas condiciones o bajo las mismas referencias que usualmente se podían detallar, ¿correcto? Y por eso es que vamos a comenzar a detallar una serie de condiciones para que vean cómo es que se va incrementando el contexto de la violencia, ¿correcto? El contexto de la violencia no siempre va a guardar las mismas condiciones. ¿Y por qué no va a guardar las mismas condiciones, señores? Porque las condiciones van cambiando. Las referencias se van a ir, ¿qué cosa? Agudizando respecto de las partes que van interviniendo. Y por eso es que estoy haciendo la referencia para que vean ustedes cómo va incrementándose el contexto negativo, ¿correcto? En el cual ya evidentemente comenzamos a ver una situación de violencia totalmente distinta. En este ámbito vamos a detallar una violencia, ¿qué cosa? Invisible, ¿correcto? Una violencia invisible. Por regla general no denuncian, no ejecutan absolutamente nada. En este ámbito, señores, las partes, los progenitores, ¿correcto? Los progenitores no ejecutan la defensa de sus derechos e intereses, ¿correcto? Pero recuerden, tampoco el menor, el hijo, es considerado un sujeto de derechos. El hijo no es considerado un sujeto de derechos, ¿correcto? Por lo tanto, comenzamos a detallar una condición muy elocuente que evidentemente cambia nuestra perspectiva, ¿correcto? Vamos a darnos cuenta que en estos ámbitos ya la evaluación es sumamente complicada y la evaluación nos permite entonces ir detallando que el contexto de violencia a nivel del tiempo evidentemente se va incrementando, ¿correcto? Esa situación de violencia va creciendo y eventualmente esta situación va a requerir otro tipo de análisis, otro tipo de evaluación, porque no todos van a poder detallar el mismo ámbito o la misma condición de referencia. Lamentablemente en este tipo de situaciones, señores, la violencia se va incrementando. ¿Por qué? Porque véase que en el tiempo número 1, ¿correcto? ¿Qué es lo que van a normalmente denunciar? O alimentos o violencia familiar, ¿correcto? En el tiempo número 2, ¿qué es lo que van a detallar, señores? Lo más probable es que se siga, ¿qué cosa? Un procedimiento cautelar. Alimentos, ¿para qué cosa? Para poder tutelar y ejecutar de manera inmediata el derecho que normalmente se tiene, ¿correcto? En el tiempo número 3,
¿Qué es lo que se va a evaluar? Señores, un régimen de visitas. ¿Y por qué? Porque por regla general, normalmente ese régimen de visitas lo que se busca es qué cosa, ser rechazado o limitado. ¿Correcto? Limitación al régimen de visitas. ¿Correcto? Entonces, véase, doctora Fiori, ni siquiera hemos comenzado nuestra exposición. ¿Podríamos terminar, por favor? Después, ¿sí? Entonces, ante esas condiciones, comenzamos a darnos cuenta que lamentablemente no existe una buena evaluación para poder entender estos procedimientos, ¿correcto? Y por ello es que vamos a encontrar y vamos a referenciar, ¿qué cosa? Que se necesita entender por qué es un único conflicto. ¿Y por qué lo vamos a detallar así? Véase en este sentido, señores. Cuando analizamos patria potestad, tenencia, régimen de visitas, alimentos, estamos hablando de elementos que vinculan a los progenitores con respecto del hijo. Y acá los tenemos. Hay tres, ¿correcto? Hay tres grandes elementos y los vamos a identificar para poder entender qué cosa. Un correlativo respecto de cada uno de estos progenitores, ¿correcto? Para que se pueda entender que acá estamos analizando tres condiciones totalmente independientes entre sí, ¿correcto? Totalmente independientes entre sí. Motivo por el cual estos tres sujetos, señores, son formalmente los sujetos de derecho, ¿correcto? Pero recuérdese, las tres personas son sujetos de derecho. Ante esa condición en la cual todos van a tener estas mismas condiciones como para poder ser o exigir una defensa inmediata, tenemos que evaluar algunas condiciones sumamente importantes, ¿correcto? ¿Cuál es la primera de ellas, señores? Entender un elemento y una estructura en el ámbito, ¿qué cosa? De la filosofía jurídica. ¿Por qué tenemos que entender filosofía jurídica bajo una perspectiva que probablemente no todos estén de acuerdo? Señores, por una razón muy particular, ¿correcto? Recuérdese, la argumentación de toda decisión judicial está fundamentada en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. Por eso es que es importante entender que lamentablemente el interés superior del niño, correcto, no es un simple elemento de referencia negativo. Y lo vamos a identificar por acá, ¿correcto? El interés superior del niño no es un simple, ¿qué cosa? Elemento de vinculación o de referencialidad como si fuera cualquier otro principio jurídico. No, señores, este principio tiene una característica totalmente distinta, ¿correcto? ¿Por qué? Primero, porque no es un principio jurídico común y corriente, ¿correcto? Y por eso es que acá vamos a detallar esa diferenciación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque, señores, el principio jurídico que indica que el principio jurídico se aplica automáticamente. Por lo tanto, vean otros tipos de ejemplos. Doble instancia, principio de inocencia se aplican inmediatamente. En cambio, cuando analizamos un metaprincipio jurídico, normalmente evaluamos alguna condición particular, ¿correcto? Y esa condición particular también la vamos a poder analizar bajo otros criterios, ¿correcto? Cuando se aplica, por ejemplo, acá vamos a duplicar para que puedan entender las referencias, ¿correcto? Acá estamos hablando de ejemplo. ¿Correcto? Y acá vamos a hablar de otros metaprincipios. Fíjense, señores, otros metaprincipios. Vamos a hablar dignidad y también vamos a hablar primacía de la realidad en el ámbito laboral. Esos metaprincipios, entonces, ¿qué nos permiten indicar?
que existen condiciones que evidentemente tienen que compatibilizar con un procedimiento. Y por eso es que el interés superior del niño resulta sumamente importante. Entonces, veamos, ¿cuándo se aplica el interés superior del niño? Cuando los progenitores tienen un conflicto muy elevado. Ese conflicto muy elevado en el cual están, ¿qué cosa? Exponiendo sus intereses nuestros progenitores, nos permite decir, no se aplica en todo momento. Solo se aplica cuando los dos están cuestionando, condicionando o ejecutando una referencia negativa respecto a los derechos del menor. ¿Correcto? ¿Cuáles derechos? ¿Correcto? ¿Cuáles derechos? Normalmente los derechos vinculados a su desarrollo. ¿Correcto? Entonces, normalmente el menor va a tener, ¿qué cosa? Las garantías como para poder desarrollar algunas referencias. Y vamos a mencionarlo por acá, ¿correcto? Y vamos a mencionarlo por acá. ¿Cuáles van a ser esas condiciones que van a ser muy importantes para efectos de poder detallar qué cosa? Que no cualquier elemento resulta qué cosa importante. Veamos. En primer término, señores, su desarrollo. La vida, el desarrollo y su integridad. ¿Por qué? Porque si hay una amenaza eventualmente de tocamientos indebidos o si es que hay alguna condición que pudiera poner en peligro la integridad del menor, es evidente que se tiene que proteger. ¿Correcto? ¿Qué más? Eventualmente, no solamente con respecto a la vida, sino también su libertad e indemnidad sexual. ¿Correcto? También se tienen que analizar qué cosa, sus derechos en el ámbito, qué cosa, derechos económicos, sociales, económicos, derechos económicos, sociales y culturales, ¿correcto? Porque evidentemente necesita educación, necesita salud, necesita garantizar algunas condiciones que van a ser muy, muy importantes, ¿correcto? Con respecto no solamente de su desarrollo, sino con su propia humanidad, ¿correcto? Y en cuarto lugar, se tienen que garantizar algunas condiciones que puedan, ¿qué cosa? Generar una condición de sus derechos a desarrollarse en familia. Por lo tanto, no es que existe una condición excluyente con respecto de uno de los progenitores. Esa ha sido casi la regla general en los juzgados. Dicen, no, como ha habido violencia, se eliminan los derechos de un progenitor para favorecer, ¿qué cosa? Eventualmente el desarrollo de la otra condición de referencia. Pero un momento, ¿y qué sucede cuando ese menor eventualmente no asimila las condiciones de violencia que han podido establecer qué cosa? A sus progenitores. ¿Por qué deberían establecer alguna condición que ni siquiera el menor la ha podido qué cosa visualizar o registrar? Ahí viene el gran exceso en el ámbito de la aplicación del interés superior del niño, ¿correcto? Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque lamentablemente para poder escoger qué progenitor va a ser el que sea el más idóneo, ¿correcto? Se tiene que tener en cuenta, ¿qué cosa? ¿Quién es el que le va a garantizar a ese menor las mejores condiciones de vida? ¿Correcto? Cuando hay un conflicto entonces entre los progenitores, ¿a quién se le protege? ¿Al progenitor que genera los actos de violencia? No. ¿Correcto? ¿Al progenitor que genere una mejor garantía para su mejor cuidado? Por supuesto que sí. A ese se le prefiere, ¿correcto? Porque logra comulgar con los elementos de referencia que han sido evidentemente preexistentes en lo jurídico, en lo dogmático, en lo sustantivo. Pero eso implica condiciones económicas
y también condiciones familiares, pues sí. Sí, ese progenitor tiene que garantizar esas condiciones. ¿Por qué tiene que garantizar esas condiciones estos progenitores? Esencialmente porque la evaluación de las condiciones y de las aptitudes de los progenitores evidentemente no puede quedar, ¿qué cosa? Sumamente relativizado, ¿correcto? Esencialmente cuando los progenitores están en conflicto directo entre ellos, ¿correcto? Tenemos que establecer que en esos niveles de violencia, ya sea violencia psicológica, ya sea violencia física, correcto, con lo que implica daño físico, daño sexual, el daño físico a un menor, alienación parental, patologías, etcétera, correcto, todas esas condiciones, evidentemente, quedan relativizados frente a los otros procedimientos. ¿Y por qué? Porque recuerden que los contextos de violencia familiar se ven en juzgados de familia, subespecialidad de violencia familiar. En cambio, los otros siguen inclusive en juzgados de paz. Ahí viene el gran error de nuestro sistema de atomizar nuestros contextos. ¿Por qué? Porque es posible generar varios tipos de condiciones totalmente negativos. Como por ejemplo, véase, primer proceso, proceso de alimentos, régimen de visitas, proceso de tenencia. Por regla general son prácticamente, ¿qué cosa? Casi secuenciales. En cuarto lugar, denuncias por violencia familiar, por cualquiera de los presentes motivos. Y muchas veces, si bien es cierto, a veces hasta se exagera, correcto, hasta se exagera, normalmente estas acusaciones tienen una racionalidad y tienen un elemento volitivo, tienen un elemento que puede ser acreditado. Por eso es que por regla general, quienes normalmente hacen denuncias falsas cuentan con el apoyo del sistema judicial. ¿Y por qué cuentan con el apoyo judicial? Porque ha existido elementos que han podido ser verificados. Y lamentablemente eso sí se ha dado. Han existido contextos de violencia. Porque por regla general, los progenitores, entre ellos, suelen asignar, ¿qué cosa? Diferentes categorías y diferentes condiciones sobre las cuales es evidente que nunca ha existido, ¿qué cosa? Una situación de paz. Lo que ha existido es una situación de violencia y que ésta se ha extendido en el tiempo debido esencialmente a condiciones subjetivas, ¿correcto? Esas condiciones subjetivas son las que han terminado de opacar el contexto de evaluación que nosotros estamos ejecutando. Y luego de eso, fíjense que por regla general, la denuncia de violencia familiar suelen derivar, ¿qué cosa? En un proceso penal. ¿Por qué suelen derivar en un proceso penal, señores? Esencialmente porque las condiciones así lo garantizan, ¿correcto? No es una condición exagerada. Suelen registrarse este tipo de situaciones porque los niveles de violencia no se limitan, no se quedan estacionados. Por eso es que hay un proceso penal. Y vean cuántos tipos de procesos hay. 5 procesos en los cuales podemos identificar lamentablemente muchos inconvenientes. Por ello es que es importante entender qué es lo que tenemos que evaluar respecto de las personas involucradas en este tipo de conflictos, sobre todo en esta época, ¿correcto? Fíjense, en el ámbito de los procesos de alimentos, porque acá ya vamos a ubicar alguna referencia y marcamos en primer término a quién, a nuestros progenitores, ¿correcto? Para poder evaluar estos elementos de referencias tenemos que identificar 3 factores: capacidades del progenitor, capacidades del progenitor 2 y las necesidades del menor. Es tal cual interpretación literal del Código Civil, ¿correcto? Acá no existe otra condición y por eso es que acá vamos a cambiarle de color para que se vea la gran importancia de este punto, porque por regla general dicen, no, interés superior del niño y solo un padre paga los alimentos y el otro se queda literalmente nada. No, pero es que la otra persona no trabaja. Así, hay muchísimas mujeres desde los 18 años hasta los 35 años que dejan de trabajar
Supuestamente porque están criando al hijo. Y supuestamente esta crianza del hijo en realidad se le encargan a los abuelos. O me van a decir que exagero. Esto suele pasar. Ahora, el 60-70% de casos es totalmente real. Muchas personas demandadas no cumplen con el pago de los alimentos porque sencillamente tienen diferentes excusas. La mayor de ellas no quiere pagar porque la expareja ya tiene una nueva pareja. Esa no es una excusa válida, esa no es una referencia muy significativa. Muy por el contrario, en estos ámbitos, señores, en esos contextos de alimentos, tenemos que ser bastante claros y bastante precisos. Señores, en este tipo de referencias en alimentos se evalúan las tres condiciones: capacidades del progenitor 2 y las necesidades del menor. Pero fíjese, capacidad de progenitor 1. La legislación no exige una evaluación pormenorizada. No exige. Basta con que ustedes acrediten alguna condición en particular respecto a la parentalidad y eso es motivo suficiente para que se inicie el proceso de alimentos. Y si el progenitor tiene buena capacidad económica, evidentemente siempre piden 60%. No interesa la razón, siempre piden el 60%. No he visto abogados que litiguen planteando 20%, 30%. No, no, no. Siempre piden el más porque supuestamente argumentan que si piden más, el juez va a ir bajando la cuota alimentaria. ¿Y por qué hacen eso? Porque nunca evalúan las necesidades del menor. ¿Correcto? Y fíjese que estas situaciones, por regla general, siempre se prestan a manipulación. ¿Correcto? La manipulación para poder tener el contexto de la cuota alimentaria es sumamente negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Esencialmente porque va a prestarse, ¿qué cosa? Una gran condición de referencia. Los actos de imposición, los actos de chantaje económico, la manipulación normalmente en estos contextos, ¿correcto? Y por ello es que va a ser muy importante, ¿correcto?, detallar por qué es necesario poner un freno a estas situaciones en las cuales vamos a poder detallar, ¿qué cosa? Condiciones totalmente particulares y muy vinculadas esencialmente, ¿qué cosa? A una referencia sumamente negativa, ¿correcto? Por ello, vamos a establecer, ¿qué cosa? Algunas situaciones que van a ser sumamente importantes porque vamos a encontrar actos de evidente manipulación. Segundo elemento. Tercer elemento, el proceso contra el demandado es normalmente disfuncional. No se le pide que acredite, no se le pide que se indague, no se le identifican, ¿qué cosa? Referencias negativas, ¿correcto? Como por ejemplo, acá vamos a mencionar, como por ejemplo los siguientes valores, ¿correcto? Respecto de las capacidades del progenitor. En primer término, señores, a este sujeto no se le hace una buena evaluación, ¿correcto? La información financiera y económica está, ¿qué cosa? Reservada. Y por eso es que muchísima gente normalmente está, ¿qué cosa? Peleando en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque recuérdense que los jueces no tienen que averiguar más, ¿correcto? Y al no averiguar más, ¿qué es lo que normalmente hacen? En este tipo de situaciones, las renuncias al ámbito laboral son muy frecuentes. No te voy a pasar pensión de alimentos. Y como no te quiero pasar pensión de alimentos, ¿correcto? Evidentemente estamos hablando de una referencia totalmente negativa y nefasta. Ante esas condiciones, recuérdese, por favor, que estamos ante una condición totalmente elocuente y negativa. ¿Por qué?
porque este sujeto va a poder utilizar la regla impuesta por una legislación que nunca consideró este tipo de situaciones. Recuerden que las reglas del Código Civil fueron dadas para 1984, en la época en la cual normalmente las separaciones y los contextos vinculados al pago de alimentos estaba relacionado a personas que no tenían otro tipo de contextos familiares, ¿correcto? Por ello es que va a ser sumamente importante y referencial, ¿qué cosa? El ubicar estas condiciones negativas. Más bien, en estos ámbitos, recuérdese también que las condiciones que va a detallar el otro progenitor tampoco son determinados, ¿correcto? Por ello es que va a ser sumamente útil entender el modo en el cual vamos a ubicar estas referencias para así poder, ¿qué cosa? Identificar o detallar mucho mejor nuestras límites en el ámbito de la pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque vamos a ver los defectos y las capacidades que tiene el progenitor número 2, ¿correcto? En este ámbito, recuérdese que estamos tomando en cuenta que en la evaluación de ese progenitor número 2, normalmente las mamás no tienen una condición muy referencial, ¿correcto? Recuérdese en este sentido que normalmente hay muchas mamás que solo se dedican a la crianza, al cuidado de los progenitores, perdón, de los hijos. Por eso es que va a ser muy importante entender que ante esas realidades es posible, ¿qué cosa? Registrar que las madres tienen que tener no solamente apoyo para ellas, sino también apoyo para el cuidado de sus hijos, ¿correcto? Ahora, recuérdese que también en nuestro país muchísimas mujeres trabajan, pero recuérdese que las condiciones de crianza son duras, ¿correcto? El tener familia es sumamente complicado y evidentemente muchas mamás, por muy buen esfuerzo que hagan, quedan cortas. Nadie puede negar estas condiciones y por eso es que va a ser totalmente referencial, ¿correcto? Encontrar estos. Y bien, fíjense, vamos a ubicar también las necesidades del menor, ¿correcto? Pero recuérdese, estas condiciones en las cuales al menor lo vamos a ubicar, también nos permiten detallar que es posible, ¿qué cosa? Que personas puedan manipular, ¿correcto? Esa manipulación entonces nos va a permitir, ¿qué cosa? Ubicar ejemplos totalmente negativos en los cuales podemos identificar, ¿qué cosa? Algunos inconvenientes que evidentemente los vamos a resaltar, ¿correcto? Y permítame detallar un ejemplo sumamente gráfico para que vean cómo es que se ha podido identificar estos grandes inconvenientes, ¿correcto? A ver, permítame salir de esta imagen y solamente para efectos de ser gráficos, fíjense señores, para que vean cómo es que se puede manipular el contexto de los alimentos. Miren, esto no es una información mía, esto es una información que salió en el diario El Comercio, ¿correcto? A ver, Andrea San Martín, estos son los conceptos que estarán incluidos en el gasto mensual de 8.484 soles de su hija de 3 años. Literal, casi 8.500 soles. Esa niña, evidentemente, ¿qué cosa? Es un tesoro para su madre. No porque sea la niña más querida, sino porque le genera plata. ¿Correcto? ¿Cuáles son los elementos que han sido considerados? A ver, acá está. Vivienda, 2.000 soles, pero la señorita vive con su actual pareja. Mantenimiento de vivienda, 400 soles. Servicio de luz,
120, servicio de gas 100, servicio de internet 74, nana 1400, personal de limpieza 440, seguro médico, gastos de alimentación, vestimenta y artículos de aseo. Literal, 300 soles adicionales para lo que significa útiles escolares. Bueno, 1500 ya le he sumado. Correcto, movilidad. Literal, señores, la señorita solamente se encarga de cobrar. No hace nada más. Así trabaje, así no haga nada. La señora es totalmente, ¿qué cosa? Supuestamente responsable con el tema de la cuota alimentaria con su hijo. No estoy exagerando, es una situación que ustedes la pueden ubicar en el periódico, correcto, y si gustan les voy a dar la información a través del link en los comentarios, correcto, para que vean cómo es que lamentablemente el proceso de manipulación de los alimentos no solamente se da en contra del varón, que a veces no quiere pagar, nadie lo va a negar. Hay muchos miserables que no quieren pagar alimentos, nadie lo niega, pero ¿qué es lo que sucede? Normalmente cuando tenemos situaciones negativas, ¿correcto? Hay casos en los cuales se manipula totalmente. Y ese acto de manipulación no es sancionado. 3 años la niña. 3 años, ¿correcto? Ante esas referencias, ¿qué podemos hacer? Téngase en cuenta que ante esas condiciones, evidentemente, pues, la literalidad del proceso de alimentos queda totalmente, ¿qué cosa? Negado, limitado y sumamente condicionado, ¿correcto? Entonces, por, por favor, obsérvese, y acá voy a poner el caso de manipulación para que quede registrado, ¿correcto? Para que quede registrado, porque evidentemente, en este caso, la señorita está desarrollando una situación de total beneficio irracional respecto de lo que significa el cuidado de su hijo. Porque si recordamos, fíjense, también la madre tiene obligaciones. Claro, puede cuidarla, pero ahí está diciendo que no la cuida, hay una nana. Entonces, si no la quieres cuidar y la tienes en nana, yo que soy el padre, ¿por qué no podría atenderla? Y de repente tú me pagas alimentos. Ahí sí ya no le gustaría, ¿no? Ahí se dan cuenta cómo es que nuestra legislación está totalmente, ¿qué cosa? Disfuncional con respecto de nuestra actualidad. Segundo elemento, señores, cuando vemos el contexto de la tenencia y el régimen de visitas. En estos ámbitos, lamentablemente, el problema se incrementa literal porque estos problemas comienzan a tener una perspectiva totalmente distinta y porque normalmente los progenitores llegan a tener un nivel mucho más elevado de contradicción, ¿correcto? Los niveles de contradicción son sumamente negativos, ¿correcto? Y por eso es que los identificamos en este sentido. Nuevamente comenzamos a observar capacidades del progenitor 1, capacidades del progenitor 2, las necesidades del menor, ¿correcto? Pero recuérdese, muchas veces los dos progenitores tienen las mismas capacidades. Y no hay que exagerar en este sentido. Normalmente los dos progenitores tienen las mismas aptitudes, claro, siempre y cuando los dos sean adultos y maduros, ¿correcto? Por ejemplo, ambos tienen que garantizar el bienestar del hijo. ¿A qué padre o a qué madre le podrá parecer eso exageradísimo? ¿Correcto? A ambos eventualmente se les obliga moralmente a qué cosa, a mantener un buen desarrollo del hijo y finalmente a generar qué cosa, una garantía para que entre ellos pueda haber una buena relación. Y fíjense que eso va en complemento con las necesidades del menor, ¿correcto? Y nótese que estamos ante una referencia totalmente significativa. Tenencia y régimen de visitas son como una moneda que tiene cara y sello, ¿correcto? Es automático, es complementario, son referencias casi inmediatas, ¿correcto? Ante estas referencias, entonces, comenzamos a darnos cuenta de otro valor. ¿Cuál? El concepto de patria potestad
que es sumamente negligente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuérdese que en este ámbito ya tenemos que cambiar nuestro discurso para poder identificar una nueva referencia, la parentalidad. Ya no podemos estar, ¿qué cosa? Vinculándonos a un caso práctico o a un caso específico en el cual estemos indagando sobre cómo se va a denominar patria potestad cuando en realidad le corresponde a la madre. La madre no puede tener patria potestad por la cuestión lingüística. Se debería hablar de parentalidad, ¿correcto? Y por eso es que normalmente se habla de que los dos progenitores son iguales. Claro, en la práctica, en el ámbito constitucional, conforme el inciso 2 del artículo 2 de nuestra Constitución. Todos somos iguales, pero no todo el mundo lo cumple, porque evidentemente en situaciones de crisis no se puede respetar esa cosa, igualdad. ¿Quién generó el problema? ¿Quién generó las situaciones de violencia? No puede tener el mismo trato como cualquier otro progenitor. ¿Correcto? Ante estas situaciones, quien ejecuta situaciones negativas pierde sus derechos y por eso es que inclusive se le pueden suspender sus derechos, como por ejemplo el régimen de visitas o eventualmente, ¿qué cosa? Una externamiento respecto del contacto con el hijo. Recuérdese en este ámbito que uno de los principales elementos que normalmente se habla en el ámbito de la parentalidad en estas fechas, ¿cuál es? El externamiento, ¿correcto? ¿Y por qué se pelea mucho por el externamiento? Para que vayan a visitar a la otra familia, ¿correcto? Por eso es que es muy importante entender los modos en los cuales tenemos que ubicar unos nuevos ámbitos de evaluación de una disciplina muy antigua, muy histórica, pero a la misma vez muy condicionada negativamente por quién, por la sociedad. Pero la sociedad, ¿por qué está estableciendo estas condiciones? Esencialmente porque los niveles de crisis en estas fechas son muy referenciales, ¿correcto? Entonces vamos a hablar eventualmente qué cosa durante el año, ¿correcto? Porque durante el año no va a haber inconvenientes, podrán haber qué cosa, algunas situaciones negativas, probablemente las partes tengan alguna situación crítica, ¿correcto? Pero cuando estamos hablando de fechas especiales, ahí cambia nuestro papel, ¿correcto? Recuérdese que las fechas especiales, las que hemos estado detallando, normalmente los progenitores se debaten entre ellos algunas condiciones, ¿correcto? Entonces vamos a poner acá progenitor 1, progenitor 2, ¿correcto? ¿Por qué los vamos a centrar en este ámbito? Primero porque cada uno tiene sus propios intereses, ¿correcto? Y no es que sea malo que cada uno tenga sus propios intereses. Lo que está mal es que quieran manipular al otro o quieran limitar los derechos de la otra parte. Ahí está el inconveniente, ¿correcto? Porque si entre ambas partes eventualmente se ceden algunas referencias, bueno, el panorama cambia. Por regla general, les voy a detallar qué es lo que yo he hecho como abogado y qué es lo que normalmente hacen en los centros de conciliación. ¿Correcto? Entonces, como esto normalmente suele ser muy gráfico y muy referencial, lo voy a duplicar. Y primero vamos a analizar lo que hacen normalmente en centros de conciliación. ¿Correcto? En los centros de conciliación, ¿qué es lo que usualmente pactan? Como queda en discrecionalidad de las partes son las que manipulan todo, ¿correcto? Y las partes no siempre resguardan el derecho de la otra parte. Centro de conciliación. Por eso es que las conciliaciones no suelen tener el efecto deseado, porque finalmente las mismas partes no las quieren cumplir, ¿correcto? Y no las quieren cumplir porque son conscientes que nunca fueron con la intención de cumplirlas. Esa es la realidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se pide y se plantea? ¿Correcto? Que en fechas especiales se vayan rotando las condiciones.
¿Por qué esta rotación va a ser muy importante? Porque en esa rotación, ¿correcto? Un progenitor podrá tener una fecha especial ahora y eventualmente el otro progenitor en la fecha inmediatamente siguiente, ¿correcto? A ver, volvamos a detallar estas situaciones. Señalemos acá tenemos que poner 31 de diciembre, correcto. Acá vamos a poner eventualmente vacaciones escolares, que es muy, muy elocuente. Entonces pongamos, a ver, solamente 4 fechas para hacer nuestro gráfico, correcto, 4 fechas. Bueno, ¿qué es lo que pactan normalmente los progenitores? Fechas muy estáticas. Al detallar estas fechas muy estáticas, perdón, esto también las vamos a detallar por acá, donde está nuestra conciliación. Las fechas suelen tener un valor rígido, ¿correcto? Y ese valor rígido no suele ser cumplido. ¿Por qué? Porque en el acta de conciliación no hay condiciones punitivas, ¿correcto? Doctor, ¿cómo que condiciones punitivas? Señores, un acta de conciliación es un contrato y los contratos pueden tener cláusulas punitivas, ¿correcto? Entonces, las obligaciones quedan contenidas en el acta de conciliación. El gran inconveniente que ni siquiera a los conciliadores se les ocurre, correcto, es qué cosa, detallar el contenido de las mismas y se puede imponer. ¿Por qué? Porque muchas veces con el incumplimiento del acuerdo conciliatorio, ¿qué es lo que sucede? Normalmente es el juez quien lo determina, quien lo identifica de una mejor manera, ¿correcto? Pero señores, si ese juez observa que el acta de conciliación ha tenido referencias muy formales como un contrato, pregunta, ¿podrá tener un margen de negociación o de apreciación cuando se da cuenta que literalmente un progenitor, tomando las precauciones del caso, anticipó los errores? Por ejemplo, ahí viene el incumplimiento de pago, ¿correcto? Entonces, no se suelen establecer, ¿qué cosa? Cláusulas punitivas para lograr la ejecutabilidad casi en forma inmediata, ¿correcto? Y ese es uno de los grandes defectos de nuestro sistema conciliatorio, porque además recuerden, es optativo. Y al ser optativo, pues nadie lo respeta en la misma dimensión o en las mismas condiciones como si eventualmente se tratara de qué cosa, de un acuerdo absolutamente formal entre las partes. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de ver estos casos a nivel de litigio, correcto, yo suelo detallar y suelo imponer las cláusulas punitivas, normalmente para solicitar intervención inmediata o de notario o eventualmente, ¿qué cosa? De un procedimiento judicial para requerir la variación de la tenencia, para requerir, ¿qué cosa? La modificación de los alimentos, para que de este modo no esperar la lentitud del sistema judicial para así obtener un beneficio o eventualmente una condición positiva de tutela, ¿correcto? Entonces, estamos pactando alimentos, tú no cumples con la obligación de dar alimentos, se inicia, ¿qué cosa? Un procedimiento formal para requerir, ¿qué cosa? Que tu empleador notifique cuánto es lo que se te paga. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque evidentemente estamos actuando de buena fe, pero el no estar cumpliendo con tu obligación, que tú solito te estás comprometiendo, ¿correcto? Me permite a mí ser un poco más diligente y acudir a tu centro de trabajo para saber cuánto efectivamente ganas, porque como esta conciliación es optativa, yo puedo ir al proceso judicial a qué cosa? A incrementar la cuota alimentaria, evidentemente a favor de mis pretensiones, ¿correcto? Por lo tanto, en este ámbito, evidentemente, estas cláusulas punitivas van a ser mucho más significativas para lograr el cumplimiento de una constitución. Ahora, recuérdese además que en el contexto del tiempo, las parejas que se comenzaron a pelear año 1, año 2, año 3, año 4, probablemente al año quinto, o al año sexto, o al año séptimo, ya cese en el contexto de sus peleas. ¿Y por qué? Los hijos ya crecieron. De repente se separaron cuando los hijos tenían 12 años. Señores, a los 18 años, 6 años después, los hijos ya son adultos.
¿Ustedes creen que los progenitores se pelean? No, ya no, porque la relación de los hijos es mucho más fluida con ambos progenitores. Por lo tanto, salvo que sean situaciones de violencia, evidentemente ahí ocurre una situación totalmente, pues, dramática y drástica, ¿correcto? Pero cuando normalmente los hijos ya tienen un mayor contacto, ¿qué es lo que hacen? No cumplen la sentencia judicial, pero cumplen con sus obligaciones morales de forma directa. Cambian el sentido del proceso, ¿correcto? Los padres, recuérdense que hoy por hoy los niños, cuando ya van teniendo cierta edad, pueden sacar ¿qué cosa? Una tarjeta de ahorros en un banco y los padres les depositan directamente. Y eso queda registrado. Hay un seguimiento a nivel de vouchers y que se establece a nivel digital. Y eso es lo que suelen hacer los progenitores. ¿Para qué? Para no tener contacto con el otro progenitor. ¿Ha cambiado las reglas? Sí. ¿Es positivo? Probablemente sí. Es más, a veces hace que los hijos sientan un poco más también de madurez al saber que hay un cumplimiento de obligaciones, pero además saber si efectivamente esa pensión no solamente es prudente con el desarrollo del hijo. ¿Por qué? Porque entre los 16 a los 18 años, recuérdase que muchos niños pasan, ¿qué cosa? A la juventud y pasan a la universidad. Por lo tanto, el cumplimiento de un abono en una universidad privada es totalmente distinta a lo que se hace en una universidad pública, ¿correcto? Hoy por hoy, recuérdese que es mejor el tener una educación privada que pública porque en el ámbito público es notorio que hemos tenido muchísimas limitaciones. Situaciones de clases virtuales, en pandemia lo han demostrado. Situaciones en las cuales hay huelga de profesores, lentitud, demora, a veces faltan profesores, etc. Entonces, no es un tema para analizar la realidad universitaria, pero es evidente que la universidad privada tiene mejores garantías, ¿correcto? Y eso también es significativo. Entonces, si en algún caso, en este tipo de situaciones, cuando hay una prestación directa, los progenitores comienzan a manipular o eventualmente comienzan a chantajear, recuérdese que la acreditación de estas referencias puede demostrar quién es el que ha sido diligente y quién no, ¿correcto? Entonces, ya para terminar y para dar pase a algunas consultas, porque recuérdese que esto es una clase muy próxima a la Navidad y por eso es que es importante entender el modo en el cual se ha desarrollado, tenemos que entender que esta patria potestad, tenencia, régimen de visitas a alimentos, excluye los contextos de impugnación de filiación, excluye los contextos que eventualmente se han detallado de violencia familiar entre progenitores, porque estamos acá hablando de las necesidades del hijo, que a veces no es atendida como debe ser. Correcto, entonces, ante estas condiciones, recuérdese, por favor, no es posible subdividir. Ese es uno de nuestros grandes defectos de la ley. La subdivisión hace que todo el mundo se amplíe los niveles de conflicto y eventualmente se presente en un juzgado 1, juzgado 2, eventualmente juzgado de sede número 3, y comenzamos a generar lo que se llama el ruleteo judicial. Y el ruleteo judicial es un factor totalmente negativo, ¿correcto? Ese factor negativo lo tenemos que limitar, lo tenemos que condicionar para poder, ¿qué cosa? Observar otros elementos, ¿correcto? Muy bien. Ante estas referencias, entonces, señores, obsérvese, por favor, que estamos ante una condición totalmente importante, significativa y que nos permite, entonces, encontrar un proceso de desarrollo a través de la constitucionalización del derecho de familia, a través del proceso que tiene que ser reformulado. ¿Por qué? Porque a veces no se permite la acumulación. A veces los padres ya están acordando algo en una audiencia, en un juzgado de paz, y dicen, ya, incluya por favor el tema de la tenencia. Muchos jueces, con el temor de que a veces un juez especializado o una sala les pueda, ¿qué cosa?, sancionar, correcto, llamar la atención, no lo quieren incluir. Y dicen, no, no, vayan a un centro así. Pero si están ahí, además el juez tiene la capacidad de conciliar, ¿por qué no lo podrían hacer? Porque hay algunas premisas que por el método tradicional de interpretación del derecho, no todo el mundo logra integrar, no todo el mundo logra asimilar positivamente estas condiciones en las cuales podemos aportar un poco más en la resolución de conflictos, especialmente cuando se trata de épocas muy particulares. ¿Por qué?
Porque si se presenta una cautelar, si se presenta eventualmente cualquier requerimiento, inclusive cumplimiento de, por ejemplo, el régimen de visitas que me tocaba a mí, la Navidad, ¿cómo se va a ejecutar? En Navidad, imagínense ir con comisaría, imagínense ir con policías ante el domicilio de una persona a solamente reclamar a los hijos. Imagínense cómo se va a quedar ese hijo. Estamos hablando de situaciones sumamente graves y por eso es que se requiere muchísima madurez. Y a veces la madurez a quien se le debe exigir es a los padres. Porque los padres son a veces, muchas veces, inmaduros y ponderan sus intereses antes del bienestar de su hijo. Que en estas épocas, recuérdense, la susceptibilidad es mucho más alta. ¿Correcto? Señores, quedo muy agradecido con Udiápolis y eventualmente estamos prestos para atender cualquier requerimiento. Muchísimas gracias. Excelente, maestro. Estimados participantes, quienes requieran hacer algunas consultas, pueden levantar su manito. Por favor, que las preguntas sean precisas y referente al tema. Si no, lamentablemente, tendría que desconectar el audio. Gracias. Vamos a iniciar con la doctora Luz. Doctora Luz, muy buenas noches. Bienvenida a Udiápolis. Buenas noches, doctor Manuel. Quisiera hacerle una pregunta. Un caso que tengo, está pasando ya una pensión de alimentos al hijo que tiene ya hasta 28 años porque sigue estudiando. Entonces, en un momento han llegado a una audiencia, tanto el papá como el hijo, porque el papá había determinado que ya no le debe de pasar, pero cuando se enteró que ya el hijo estaba estudiando superior, y que le dijeron hasta los 28 años que tiene que pasar a la pensión, quedaron en esa audiencia para que le pase, o sea, hasta este mes de diciembre nada más. Ahora, le pregunto, si la mamá, o sea, le hacen descuento de planilla de su trabajo, si la mamá sigue recibiendo la pensión, por decir, en el mes de enero, puede seguir recibiéndole porque usted sabe, textualmente, a veces están tardando, ¿no?, en los procesos judiciales de terminar el documento. En caso, doctor, que la mamá estuviera recibiendo ya en el mes de enero, vaya a ver que le sigue mandando quizás por tardía el documento, qué sé yo, ¿no?, de parte del OGEL, porque el señor es profesor. ¿Qué haría? ¿Lo va a recibir o lo deja ahí porque ya han tenido un acuerdo? Solamente todavía no recibe el documento por parte del juez para que determine ya hasta diciembre como habían quedado en esa audiencia, doctor. Gracias. El gran problema es que cuando normalmente se hacen este tipo de situaciones, correcto, y estas resoluciones judiciales no son precisas, correcto. Primero, si es esto me da la impresión de que no ha sido manejado por un juez diligente, por una razón muy simple, o por una conciliación muy diligente. Y ese es el gran problema de las conciliaciones. Las conciliaciones no sirven para nada, ¿correcto? ¿Por qué es importante detallar esto? Primero, porque nos vamos a dar cuenta que en contextos de alimentos para hijos mayores de edad, la pensión alimenticia no va para la mamá. La pensión alimenticia va para los hijos. El hijo es adulto, ¿correcto? Es más, tener hijos a los 28 años que reciban pensión de alimentos, como que es, ¿qué cosa? Fomentar que personas de tercera edad, porque esa es la verdad, sigan abonando a sus hijos que no han logrado ser eficientes, ¿correcto? Por eso es que tenemos un montón de hijos que son medio vagos. Entonces, eso hay que cuidar, ¿correcto? Ahora, hay muchos padres que inclusive dan alimentos sin necesidad de una cuota alimentaria porque estudian maestría, porque los ayudan. Es parte de la familia. Pero recuérdese que si acá hay una situación en la cual el hijo comenzó a estudiar muy tarde, correcto, probablemente él mismo esté atentando contra sus propios derechos. Ahora, ese hijo debería recibir el dinero directamente. Ahora, 2 o 3, el papá desde octubre debió haber estado notificando al juzgado y también a la UGEL, ¿qué cosa? Que en diciembre de 2021 finalizaba la prestación de la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque yo le puedo garantizar 10-1 que la UGEL y el juzgado no se van a dar por enterados y la cuota pensionaria va a seguir cobrándose, ¿qué cosa? En enero, febrero y marzo. Y peor aún, por parte de la madre, cuando en realidad debería cobrarse
directamente a favor del hijo. ¿Correcto? Ahora, recuérdese, el papá podría exigir la devolución de esa cuota alimentaria. Sí, sí la puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene todavía el plazo como para requerir la devolución. ¿Y a quién se lo va a requerir? No al hijo, a la mamá. Por lo tanto, no incrementen un problema. Y en esos casos, a veces es conveniente que inclusive la propia madre, por diligencia, vaya al juzgado y diga, terminó. Pero el hijo sigue estudiando. Corresponderá una obligación moral del padre si es que decide apoyarlo o no. Y yo le puedo apostar que sí lo va a hacer. Porque finalmente, si está estudiando una carrera, el papá y el mismo hijo, los dos, toda la familia, está interesado en que termine. Porque finalmente recuérdese que esto es cíclico. Cuando ya el hijo tenga ya la posibilidad de trabajar y todo lo demás, también va a tener una obligación moral con respecto a sus padres. De los dos. Excelente, maestro. Tenemos a la doctora Janie. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Una consultita. Dígame, por ejemplo, en cuestión de el papá ha estado debiendo alimentos, pero ya se puso al día. Y, y ya se puso al día. Y entonces él quiere pedir la tenencia porque la mamá no le deja ver al niño, llevan una vida, como leo, bailes, tomando todo, y él quiere pedir la tenencia, pero darle al abuelito, porque la abuelita lo ha criado. ¿Podrá? A ver, el papá quiere quitarle la tenencia a la mamá para dársela a la abuelita Sí, materna. sí, a la abuelita materna. Pero si él es el papá, ¿por qué no quiere tener la tenencia a él? Porque él no tiene casa. Y él está, bueno, él no tiene casa, vive en cuarto alquilado y la abuelita tiene casa propia, la abuelita lo ha criado, pero la mamá lo llevó al niño. La casa de la abuelita, ¿sí o no? Ujú. No, pues es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Porque la mamá que lo tiene, hace tiempo lo denunciaron porque les había dejado, pues y de ahí ha venido, lo ha vuelto a llevar. No, pero es que, observe, quieren darle la tenencia a la abuelita. La cuestión es, en esa misma casa está viviendo la mamá, ¿correcto? Da lo mismo. En estos casos, recuérdese, el papá puede pedir la tenencia y además, ¿qué es lo que puede hacer? Puede pedir que le pasen una pensión de alimentos. ¿Quién? La mamá. La mamá. La mamá puede pagar alimentos, ¿correcto? Y eso no le va a gustar para nada. Excelente, maestro. La otra, Magali. Doctora Magali, ¿está activo su audio? Gracias. Buenas noches, doctor. Agradecerle y felicitarle por su excelente ponencia. Doctor, mire, la consulta es la siguiente. En un acta de conciliación se dio la tenencia para ambos y ya en la vía judicial hice la ejecución, solicité la ejecución del acta porque el señor no cumplía con los alimentos. Y bueno, ahorita la duda que tengo es que el niño ya, bueno, a esta edad tiene 14 años y él está quedándose a vivir acá en Perú, pero con la abuelita materna, porque la mamá vive en Chile. Y como se ha solicitado aumento de alimentos y tenemos la audiencia para este mes de enero, es posible que el papá solicite llevarse al niño a la tenencia, ya que la mamá está de viaje en Chile y el niñito está con la mamá materna, pero él para nada quiere ir con el papá, ya que el papá nunca han tenido una relación, ¿no? Él por nada quisiera ir con el papá. A ver, pero el problema es que la mamá no está, pues. Uh-huh. Ese es el detalle. Entonces, acá no es una cuestión de que yo quiero y tú no tienes derecho. No, señores, acá es un tema procesal. Quítense de la cabeza, por favor, el hecho de estar pensando en algunas condiciones muy particulares porque formalmente estamos en un proceso judicial. Entonces, si la mamá no está porque está de viaje, pida postergar. Pero si la mamá ha migrado, ya pues ahí está el gran inconveniente. Porque en caso de migración, el padre, ¿qué va a decir?
yo quiero tener la tenencia. No está la madre. ¿Correcto? Ahora, lo más probable es que la familia materna no tenga cómo acreditar alguna condición negativa del padre. Por ejemplo, situaciones de violencia o situaciones eventualmente en incumplimiento del pago de alimentos. Ahí pueden acreditar las cosas. Pero esto ya no es una cuestión de yo quiero, tú no puedes. No, es un tema legal, es un tema procesal. Por favor, no se actúa como si fuera una cuestión absolutamente discrecional. ¿Correcto? Acá todos tienen derechos, pero muchas veces no lo plantean correctamente ni lo plantean diligentemente. ¿Correcto? Ese es el gran problema. Excelente, maestro. Doctor Matías, muy buenas noches. Está activo su audio. Bueno, creo que no está activo. Vamos a dar pase al... Hola, buenas noches. Listo, está activo su audio. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Le saluda Mili. Doctor, buenas noches. Una consultita. El ejemplo que usted estaba hablando, el ejemplo público que recién habló de la señorita, en el caso de la manutención que estaba solicitando, ¿no? De casi los 8,000 soles. Pero sin embargo, ella ya tiene otra pareja, ya tiene otra familia, y en el tema donde explica en sus gastos a la nana. O sea, en todo caso, ella quiere recibir, como usted dice, que él la mantenga, sí, en esas palabras, ¿no? ¿Cómo sería ahí en ese caso? ¿Sí iría todo el porcentaje que ella está solicitando o cómo el juez va a decidir ese caso? A ver, ¿cómo decirlo? Un segundito. Bien. Es que lo que pasa es que es un tema muy puntual y no quisiera indicar que mire, esto es lo que pasó, mire cómo actúa, porque al final de cuentas ya el tema humano supera el ámbito de la evaluación, ¿no? Uno que está desde afuera comienza a decir y dice, wow, la señorita vive con otra pareja, la señorita tiene una hija del primer compromiso. Si sumamos 8,000 de un papá y sumamos 8,000 del otro papá, caray, o sea, esta señorita está ganando casi 16,000 soles. Ya de repente no gana igual, pero muchos podrían pensar, está pagando el departamento, que vive con su actual pareja. La pregunta es, oye, su actual pareja fácilmente podría pagar ese departamento. Entonces, hay varias variables, pero el gran problema es, esos son problemas del año 2021, año 2022. La ley, el Código Civil, es del año 84, ¿correcto? Y en el año 84 ni siquiera había departamentos, ¿correcto? Entonces, por eso es que viene el gran inconveniente. Ahí vienen los grandes problemas. No es fácil determinar esto. Ahora, la señorita podría decir, un momentito, pero es mi hija, yo tengo derecho a cobrar la vivienda, porque de repente pactaron así, pero pactaron cuando ella era soltera, cuando ella ya se había separado de este papá, no viviendo con el otro. Eso se llama polizonte económico. Y por eso es que las variables son muy, muy complejas. ¿Qué pasaría si es que eventualmente pasa, correcto, se separa de su actual pareja? Me dice, estoy sola, págame la pensión, págame el departamento. Excelente, maestro. Tenemos al doctor Jesús. Doctor Jesús, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Está activo su audio? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Me pareció muy interesante su explicación. Yo tengo un caso con respecto a una conciliación que hice con la mamá, en el cual el régimen de visita no quedó determinado, fue abierto. Cada vez que yo disponga de tiempo, previa coordinación con ella. Entonces eso lamentablemente no fui asesorado y me ha traído muchos problemas. Ahora, Le dijo eso. ¿Perdón? En centro de conciliación lo hicimos. ¿Sí?
Entonces, al inicio como que, entonces lamentablemente me trajo los problemas, ¿no? Después siempre he tenido inconvenientes, pero con el fin de que mi hijo no pueda haber tipos de violencia y cosas así, bueno, siempre aceptaba cuando ella quería, ¿no? Y bueno, ni modo. Pero resulta de que yo, el 2019, le hago una denuncia por agresión física que lo hizo delante de mi hijo, ¿ok? Entonces, ella asumió por qué le voy a hacer la denuncia por si es la madre de mi hijo. Entonces ella ha interpuesto, posteriormente a eso, a las citaciones que le han dado, violencia psicológica. Ya, me ha llegado la citación para presentarme, pero ahora no puedo por la situación del COVID, ¿no? Digamos, a ellas le han dado medidas de protección, ya, pero sí puedo visitar a mi hijo. Entonces en la comisaría me presentaron, me dijeron, tú puedes escribirle a la mamá preguntando por la tercera persona con quien tú tienes que hacer digamos, la consulta para que lo puedas ver, ¿no? Para hacer, digamos, la visita, ¿no? Porque no lo puedo sacar. La medida de protección es con ella. Y ahora me han citado supuestamente por hacer desacato a digamos, a esas garantías, ¿no? Y bueno, entonces también quería saber cómo podría ser en ese caso, porque yo justo estaba con los trámites de querer hacer la variación de régimen de visita. Ya te limitaron. Ya te limitaron. ¿Perdón? Sí, me han limitado. Me limitaron, definitivamente. Eso Sí, es una acción maliciosa. sí, así es, doctor. Ahora, ¿Cómo podría proceder yo? veamos desde más atrás. Primero, las conciliaciones son optativas. Por lo tanto, acá viene el gran inconveniente, ¿correcto? Dos, si tú comienzas a darte cuenta cuál es la relación de la mamá con el hijo, lo más probable es que comiences a descubrir algunos inconvenientes, ¿correcto? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo te puedo garantizar esto, que se habla mal de ti, ¿correcto? Entonces tú puedes solicitar no por conciliación, sino de frente, también una evaluación psicológica del menor a efectos de demostrar la alienación parental. Y te puedo garantizar que ese hijo está con alienación parental. Y si tú demuestras que esa evaluación psicológica ha afectado al menor, puedes pedir la variación de la tenencia y demostrar que tú no has hecho ningún acto de violencia y que eventualmente en este tipo de circunstancias, si los dos progenitores tienen estos inconvenientes, que se haga una visita inopinada en cualquier momento para que vayan a tu casa, a la casa de ella y evalúen al menor in situ, porque esas medidas les gustan mucho a los fiscales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ven en la realidad y puede llegarte un jueves 10 de la noche, pueden llegar de repente un sábado 8 de la mañana y tú no tienes al niño, pero te evalúan a ti. Y evalúan si tienes casa, si tienes una habitación para el niño, y ahí van a decir, en esta situación los dos padres se llevan mal, pero uno tiene mejores cualidades que el otro. Y ahí tú te puedes presentar como un buen padre para efectos de decir, señores, acá yo no estoy ejecutando estas acciones, por favor pido la variación de la tenencia porque he demostrado que tengo mejores aptitudes que la mamá. Excelente, maestro. Doctor Junior y luego de Doctor Junior, Hanse y la otra Naura Llosa terminamos. Doctor, buenas noches. Doctor, mire, le quería consultar, no es un caso que estoy llevando en nada por el estilo, pero ¿qué pasa en esas situaciones donde los padres del menor tienen problemas personales y uno de ellos decide quitárselo al otro y llevárselo a otro lugar, ¿no? Eso se ¿Cómo llama, se podría actuar? a ver, eso ya es de por sí un delito, ¿correcto? Eso de por sí es un delito. Se llama sustracción y está contenido en el Código Penal, ¿correcto? Ahora, a veces se lo llevan a otra casa, vivían en Distrito A, se lo llevan al Distrito B, pero hay otras veces en las que se lo llevan al interior del país y otras mucho más graves en las que se los llevan afuera, al extranjero, ¿correcto? Exacto. Y en esos casos viene la restitución internacional, pero se tiene que actuar inmediatamente.
Hay casos en la jurisprudencia, y he llevado varios de estos, ¿correcto?, en los cuales a veces la salida del país en forma indebida de parte de uno de los progenitores ya genera derechos, ¿correcto? Hay casos sumamente significativos en los cuales comenzamos a darnos cuenta que, a ver, miren, que a veces una mamá migra llevándose al niño, estando embarazada. Ahí no hay sustracción de menor, porque todavía no ha habido menor. Pero cuando ya el niño nació y se lo lleva, ese sí es sustracción de menor. Pero si el padre espera 5, 6 años, 7 años para decir restitución internacional, ya no. ¿Por qué? Porque durante esos 6 años, 7 años, ese niño ha crecido en un hogar que lo considera suyo. Las restituciones internacionales tienen que ser pedidas inmediatamente, si no, ya no opera. Excelente, maestro. Doctor Yance, muy buenas noches. Está activo su audio. Creo que no tenemos su audio. Sí, ya está. Doctor Manuel, buenas noches con todos los participantes. Doctor, mi pregunta básicamente va en el acta de conciliación. Usted hablaba de una cláusula punitiva. Entonces, básicamente esa cláusula tiene que es poner básicamente qué días exactamente va a llevarse el papá y también la mamá. No, ¿a qué es entonces eso, doctora? Dice, a ver, veamos un acuerdo de conciliación. Cláusula primera, ¿quiénes son los progenitores? Se identifican. Cláusula número 2, identifican al menor. Cláusula número 3, identifican un lugar de residencia del menor y un lugar de residencia del progenitor que va a tener la tenencia. Cláusula número 4, las obligaciones, alimentos, régimen de visitas, cuidados, etc. Algunas situaciones previsibles como, por ejemplo, salud, pago de seguros, etc. Luego de eso vienen ya las cláusulas punitivas y es ahí muy en detalle. Por ejemplo, las partes acuerdan que en la cláusula 6, correcto, acordaron un régimen de visitas. Cada 2 fines de semana, el progenitor 2 se lleva al menor con derecho de pernocte al domicilio tal donde va a ejecutar, ¿qué cosa? El régimen de visitas, ¿correcto? Pernocte, salida y todo lo demás. En caso contrario, y ahí viene la cláusula punitiva número 1, si el progenitor 1 no deja el permiso, el progenitor número 2 comunicará inmediatamente al juzgado o a través de carta notarial la primera llamada de atención. Segundo inciso, si el progenitor por segunda vez vuelve a hacer esto, automáticamente se solicitará el cambio del régimen de visitas que ha sido debidamente aceptado por parte del progenitor número 1. En otras palabras, se compromete. Si yo no quiero cumplir, yo estoy aceptando que me cambien el régimen de visitas. Yo ya seré el progenitor que tenía la tenencia, perderé y tendré el régimen de visitas, porque el otro ha acreditado que yo no cumplí y él tendrá el régimen, la tenencia y yo tendré que solicitar el régimen de visitas conforme a lo que estamos pactando. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al juzgado y dices ejecútese, a veces no indicas nada, ¿correcto? No indicas nada. Eso de que cláusula de régimen de visitas abierto, eso no significa nada. El gran detalle está que muchas veces no son asesorados legalmente ni tampoco racionalmente. Por eso cuando van a un centro de conciliación que no tiene un abogado, como que es endeble, y a veces esos abogados que concilian tampoco son tan especialistas. Entonces, vayan con un abogado especialista en familia para no conciliar, negociar, porque finalmente cada parte tiene sus propios intereses y poner un punto medio a veces es muy difícil. ¿Correcto? Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe, y a esto, si digamos en el acta de conciliación han pactado que iba a venir todos los sábados y domingos, entonces el padre no cumple, entonces también se le puede notificar al juzgado esto. Por ejemplo, cláusula número 8. El progenitor 2 tendrá el régimen de visitas cada sábado con pernocte el sábado y deberá traer al menor los días domingos al mediodía. Por ejemplo, subcláusula 1, ¿correcto? Si el progenitor 2 no se lleva al menor y no ha comunicado, ¿correcto? Se le notificará
por carta notarial o correo, lo que fuese. Subcláusula número 2. Si por segunda o tercera vez vuelve a ocurrir esto en el mismo mes, se solicitará al juzgado, correcto, la reducción del régimen de visitas a 2 veces por mes el régimen de visitas. Y eso lo está acordando la otra parte. Por lo tanto, en la ejecución de acta de conciliación, evidentemente el juez tampoco puede intervenir mucho porque han dicho, ustedes han acordado esto. Usted no se puede quejar porque usted tenía el derecho a ver a su hijo todos los fines de semana, pero no ha cumplido. No se quejen. Ahí están las cláusulas punitivas. Excelente, maestro. Terminamos con la doctora Naura. Doctora, muy buenas noches. Bienvenida a Uriápolis. Muy buenas noches, doctor Manuel. Muy agradecido. Tan excelente exposición. Un saludo desde la Ciudad Blanca de Arequipa para usted. Y bueno, mi tema es sobre tenencia, doctor. Como usted lo ha dicho, un padre de familia se lleva al hijo a la ciudad de Lima y ellos conviven acá en la ciudad de Arequipa. No se puede denunciar sustracción de menor porque no hay una tenencia dictada en acta de conciliación o vía judicial. Entonces no habría la sustracción porque es la madre. Pero no le permite comunicar ni llamar por teléfono y cuando el padre ha ido, tampoco le abre la puerta y le ha cerrado, le ha prohibido en sí toda comunicación con el menor. Lo que nosotros queremos es denunciar por violencia psicológica para que en las medidas de protección de violencia psicológica nos den la tenencia provisional de este menor porque se les está afectando, no se lo deja ver el día de su cumpleaños, ni por Navidad, ni por las fechas que usted indicaba. ¿Pero la violencia contra quién es? ¿Contra el hijo? Claro, contra el menor, contra el hijo, ¿no? Pero recuerda que tienes que especificar. Eso se llama violencia familiar, modalidad psicológica, obstrucción de vínculo. Impide el desarrollo psicosocial del menor. Y conforme el artículo 9 del título preliminar del Código del Niño y Adolescente, que habla del interés superior del niño, y conforme a la Convención de Derechos del Niño de 1989, se habla y se trata en el mismo código también de un ambiente familiar idóneo, ideal. Por lo tanto, al incumplirse estas condiciones, está acreditada la violencia familiar de la mamá con respecto del menor. Ahora, le comento, eso sí se llama sustracción. El que no haya habido un acuerdo sobre tenencia no limita la patria potestad del papá. ¿Correcto? Ese es uno de los grandes defectos y que lamentablemente inclusive hasta la policía y la fiscalía no valoran bien estos hechos porque esencialmente estos los consideran triviales. ¿Por qué? Porque casi no existe sentencia sobre sustracción de menor. No hay. Normalmente la policía soluciona estos problemas muy rápidamente. ¿Y sabes cómo lo soluciona? Literalmente diciéndole, mira todo el problema que te vas a meter y con lo que inclusive implica la pérdida de tus derechos sobre tu propio hijo. Y como los progenitores normalmente papás, varones, se llevan a los hijos, inmediatamente devuelven, porque son conscientes que pueden ser perjudicados. Por eso es que no hay sentencia sobre la materia. Excelente, maestro. Maestro, tenemos 34 estudiantes conectados por Facebook Live. Y bueno, tenemos a un doctor, Jaime Vega González. También reciban saludo a todos nuestros 34 conectados por Facebook Live. Nos dice, ¿desde cuándo corre el cobro de la pensión de alimentos y sus devengados en el proceso de ejecución de acta de conciliación? ¿Desde que juzgado se pronuncia o desde que se concilia? Acuérdese que la pensión de alimentos se da inclusive de forma anticipada, ¿correcto? Por eso es que normalmente las medidas cautelares son establecidas aún antes de una sentencia. Y normalmente esto se ha asignado antes, por lo tanto, se cobra desde que inclusive se pide el derecho.